Hoy hablamos del drama de las palabras. Están las palabras que animan, las palabras que enfurecen, las palabras que desesperan, las palabras que llevan a la disolución. También hay las palabras de amor, las palabras que seducen y otras muchas formas de hablar. Con un bello y atrevido lenguaje de palabras se inicia las lecturas de hoy. Me sedujiste y me dejé seducir. Esta pequeña frase nos puede ayudar a reformular nuestra propia experiencia de fe, una fe que es amor. Tal vez recordemos la fe de nuestra infancia o de nuestra adolescencia o otro momento de nuestra vida, cada uno. Cuando la oración era sencilla, cuando no teníamos dudas ni inquietudes, cuando no habíamos pasado por el desierto del sufrimiento, cuando tuvimos nuestros primeros amores. Como recordar, por ejemplo, nuestra primera comunión, o confirmación, o matrimonio, toda esa alegría. Es cuando nos llenamos de buenos propósitos y de generosos compromisos, cuando nos sentíamos bien con Él y con nosotros. Es el Señor el que ha procurado seducirnos. Nos ha ido haciendo regalos, nos ha ido acariciando el alma, nos ha hecho sentir su cariño, su compañía. Pero después de un tiempo llega la queja, la decepción, la protesta. Como dice el profeta, me forzaste y me pudiste. Es el sentimiento de haberse sentido engañado, como diciendo, yo no pensaba que eso de estar con Dios me iba a traer sufrimiento, que me tocaría ir contracorriente, que iba a ser rechazado por algunos, que incluso se iban a burlar de mí y a ser incomprendido. Tan natural como puede suceder a muchos hoy en día. Jeremías tiene la fama de ser un quejumbroso, pero no es manía suya ni por llamar la atención. Su drama es que tiene que decir una palabra, y esta palabra viene de Dios. Y sucede que a veces Dios no es bien recibido. En cambio, Dios sí es bien recibido cuando queremos que nos arregle un problema, o nos quite una enfermedad, nos ahorre una tristeza, o nos dé poder para controlar nuestra vida. Pero cuando se trata de que Él dirija, o cuando su palabra implica de que dejemos ídolos que tenemos bien abrazados, tal vez ya no es tan fácil aceptar a quien nos habla de parte de Dios, del Altísimo. Así pues, le tocó vivir al joven Jeremías. Tuvo que decir cosas fuertes de parte de Dios a su pueblo, y no fue nada fácil. Tuvo que anunciar desgracias si no cambiaban de conducta, incluso en el plan político, pero nadie le hizo caso. Le persiguieron. Ni en su familia ni en la sociedad encontró apoyo. Esto creó en el profeta momentos de fuerte angustia y crisis, muy personal. Pues porque a nadie le gusta ser el hazmerreír y la burla de todos. Ciertamente tuvo momentos buenos en su vida, pero también fueron muy duros los momentos malos, como los que se reflejan en el pasaje que hoy se escucha en las lecturas. Jeremías llega a pensar en abandonar su misión profética. Trató de desprenderse de ese Dios que le traía tantos inconvenientes. Afortunadamente no pudo. En Jeremías pudo más el amor que daña su presente, que la comunidad que hubiera arruinado su futuro. Es el drama de un profeta fiel. Los profetas falsos, los que dicen las palabras que los gobernantes o el pueblo quiere oír, esos prosperan. Los profetas verdaderos, los que siguen la voz de su conciencia y anuncian lo que Dios quiere que anuncien, no suelen ser populares y a menudo acaban mal, tanto en aquel entonces
y ahora en este mundo. Un mundo que quiere transformarnos y llevarnos a sus criterios, que están lejos de Dios. Ante este sentido del mundo, en la segunda lectura, San Pablo nos da una luz muy grande, que dice: no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Toda la vida de la fe radica en eso: una mente nueva, un corazón nuevo. Hay muchas propuestas que nos llegan todos los días. Si tenemos una mente renovada en Cristo, sabremos encontrar el paso de Dios en muchas cosas. Así como también entenderemos que hay mucho daño que se esconde bajo la apariencia de una cosa buena. Renunciar a lo que Pablo llama los criterios de este mundo puede ser doloroso. Lo fue para Jeremías, como hemos visto, y lo será para el cristiano de hoy, como lo muestra sin rodeos Jesús en el Evangelio, porque no es fácil aceptar las situaciones diferentes, difíciles. Ni a Pedro ni a nosotros nos gusta la cruz. En la mentalidad de Pedro no cabe ni siquiera la idea del fracaso de Jesús. Para él, Jesús es un Mesías victorioso, que debe ser reconocido por todos, que no puede acabar en la muerte, vencido por sus enemigos. Todavía no había entendido ni que el Mesías había de sufrir, ni que la autoridad hay que ejercerla como servicio. En resumen, le quedaba mucho por madurar. A nosotros también nos toca y nos sigue costando esta propuesta salvadora de Dios, que reconcilia consigo a la humanidad, asumiendo Él mismo el dolor y la muerte, con la entrega de Cristo total por todos. Jesús extiende esta misión o esta misma propuesta a sus seguidores. Deben negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirle. No porque busquen el sufrimiento en sí, sino porque deben ser capaces de olvidarse de sí mismos y de asumir el sacrificio que supone la entrega por los demás. Jesús nos recuerda qué es lo principal en nuestra vida, que es salvarnos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? También nosotros tendemos a pensar como los hombres y no como Dios. Los proyectos humanos van por otros caminos, de ventajas materiales y manipulaciones, para prosperar y ser más que los demás y dominar a cuantos más mejor. Pero los proyectos de Dios son otros. Jesús no nos prometió nunca que su seguimiento sería fácil y cómodo. Lo que nos pasa a Pedro y a nosotros es que preferimos un cristianismo a la carta, aceptando algunas cosas del Evangelio y omitiendo otras. Nos pasa a veces, o casi siempre. Apreciamos de seguir a Jesús en algunos aspectos de consuelo o euforia, pero evitamos otros que es de renuncia y sacrificio. En ese sentido, Pedro es un prototipo de seguidor de Cristo. No porque todo lo entendiera y lo hiciera bien, sino precisamente porque sintió las mismas dificultades que sentimos nosotros al seguir a Jesús. Coexisten en nosotros momentos en los que profesamos con sinceridad la fe y el amor a Cristo, y otros en los que somos débiles y pensamos como los hombres. La cruz la tenemos como adorno a veces en las paredes o colgadas en el cuello, pero la cruz es seria. Habla de renuncias y sacrificio y muerte. No es fácil ser buen cristiano, nunca lo ha sido y ahora menos.
nos exige opciones a veces radicales y costosas. En los tiempos de Pablo, los recién convertidos al cristianismo tenían que mantenerse vigilantes para no caer en la mentalidad pagana que tenían antes y que es incompatible con la de Cristo. Lo mismo sucede ahora. Todos sabemos qué diferencias encontramos día tras día al confrontar nuestro ambiente con la palabra bíblica que escuchamos en la Eucaristía. Tanto también en las relaciones sociales, en los negocios, en nuestra ética afectiva, como en la apertura con Dios o en nuestro autocontrol. Pablo nos invita a renovar nuestra manera de pensar y nuestros criterios de actuación, porque pretender contentar a la gente, pretender huir de los conflictos, pretender afirmarnos en nuestros intereses, pretender poner a salvo la propia vida siendo infieles al amor primero de Dios, significa perderse. Satanás procura sacarnos de nuestro camino, de nuestra entrega, de nuestra coherencia. ¿Para qué? Para perdernos. Es mejor dejarnos seducir por la palabra de Dios, por su proyecto. Es mucho lo que saldremos ganando, aunque hay veces duela. Resumen. Hoy el profeta Jeremías, San Pablo y Jesucristo nos enseñan algo, que la opinión que prevalece en el mundo suele ir en contra de lo que agrada a Dios. Trata de agradar a Dios en tu día a día. Hasta la próxima.